Gobierno del presidente Rafael Correa, ¿la educación superior está mejor o peor? Y esto fue lo que recogimos. Está muchísimo mejor. No, se enrumba a estar mejor, pero ciertas situaciones, ciertos métodos que se aplican a veces no son los ideales. Yo pienso que peor. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se están quitando fuentes de estudios. Está mejorando porque en un sentido es bueno que se hagan las pruebas. Parece que hemos mejorado mucho y creo que es cuestión de tiempo para ver la mejoría en la educación del país. Yo pienso que está mejor, ¿por qué? Porque hay más competencia entre los estudiantes. No ha cambiado nada. Va a ponerse mejor. En este momento es una educación pobre. Yo creo que ha mejorado, porque hay un proceso de constante evaluación. Mejor, sí, mejor. Creo que sí, porque se están eliminando esas universidades que no brindaban lo que es una buena educación para las personas. Está peor. Eso sí le veo peor, porque están cerradas las universidades. La educación universitaria en este gobierno ha mejorado. Yo creo que está mejor, porque esto de clasificar, de ver las universidades, que la educación esté en buen nivel para los estudiantes, eso se debió haber hecho hace mucho tiempo. La educación en sí no ha mejorado nada. Se ha mejorado. Yo pienso que está mejor, porque ha controlado la existencia de universidades que no han sido calificadas. Yo creo que está peor. Porque no hay ningún control. Si ellos son corruptos, imagínense cómo están. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Quito. En el programa de hoy hablamos con el presidente Rafael Correa sobre la enseñanza superior en Ecuador, que cursan 600.000 jóvenes, 70% de los cuales lo hacen en universidades públicas y el 30% en instituciones privadas. Conversamos con René Ramírez, responsable de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, quien nos da la visión de a dónde apunta el país en el futuro. ¿A dónde está yendo el mundo? Está yendo justamente hacia la era de la sociedad del conocimiento, que yo le llamo que también la era de la sociedad de la ignorancia, que viene a la par, porque el conocimiento se duplica cada 5 años y en términos relativos cada vez sabemos menos. Entonces, frente a eso, el Ecuador tiene que prepararse para esa orientación de lo que va el mundo, y por lo tanto tenemos que pasar de la manufactura hacia la mentefactura, que es la industria que está desarrollándose a nivel mundial, y nosotros no podemos quedar a la saga de esas tendencias globales que están sucediendo el día de hoy. ¿En qué situación encontró la enseñanza superior el gobierno del presidente Correa al llegar al poder hace 5 años? La mercantilización de la educación superior en el Ecuador se había disparado tremendamente en las 2 últimas décadas, a tal punto que el crecimiento de la universidad privada es realmente exponencial. Y en ese mismo periodo el crecimiento de la universidad pública es tremendamente bajo. Y por el otro lado, no solamente que sindicatos se habían tomado la educación superior, sino que en algunos aspectos los partidos políticos habían tomado la dirección, ni siquiera académica, sino política de varias universidades, a objeto de ponerlas al servicio de sus apetitos partidarios. Ante ese panorama, en el 2010, el gobierno aprobó una nueva ley orgánica de educación superior. Rectores que participaron en el proceso de su elaboración tienen serios reparos con la versión aprobada. Era ya una estructura normativa consensuada, que era muy importante, real, porque iba a ser aplicada, y que permitía cumplir con los objetivos que se tenía proyectados para esta ley. Lamentablemente, cuando va al Ejecutivo, el presidente, haciendo uso de su veto, destruye prácticamente ese acuerdo e impone sus posiciones. El proyecto fue vetado en 106 partes, es decir, nos mandaron una ley absolutamente distinta, prácticamente la que había enviado el Ejecutivo originalmente, y casi sin recoger las observaciones que habíamos consensuado. ¿El presidente pateó el tablero? El presidente pateó el tablero, desgraciadamente. Lo que se incumplió fue del lado del pacto que ya se había sellado dentro de la Asamblea. Nosotros podemos revisar
una semana antes de la aprobación, la Asamblea publica en uno de los diarios más importantes del país, El Comercio, cómo iba a salir la Ley de Educación Superior. O sea, usted sabe, con esta nueva Ley de Educación Superior también se creó la CENESID, una sigla que significa la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y su creación también ha generado cuestionamientos. La CENESID, que es una Secretaría de Estado, que es la encargada de dictar las políticas públicas respecto a la educación superior. Es decir, qué es lo que el gobierno quiere para la educación superior. Tenemos la oportunidad de entrevistar a la ministra de Educación, Gloria Vidal, sobre el nuevo enfoque de la educación en el Ecuador. No existe ningún factor ideológico en la nueva forma de encarar la educación. Bueno, la educación tiene en sí una carga ideológica, siempre. Y de ahí el peligro, no solo con este gobierno, sino con cualquier gobierno de derechas o de izquierdas, ¿no? Porque obviamente lo que ha hecho la ley es expropiar la gestión. El atar, el articular la educación superior al Plan Nacional de Desarrollo y a la educación media o bachillerato, justamente va a traer como consecuencia que sean estos órganos los que determinen qué carreras tiene el ciudadano que estudiar, con lo cual se vela un principio de la libertad de educación, de yo escoger dónde estudiar, qué estudiar y qué profesión obtener. A ver, cuando la ministra de Educación, Gloria Vidal, dice que la educación siempre tiene un elemento de ideología, la duda que plantea el hecho de que el presidente se involucre tanto en la legislación, la ley orgánica, es si realmente detrás de esa supuesta, y déjeme hacer de abogado del diablo, buena intención de mejorar la calidad de la enseñanza superior, no podría estar solapado un elemento ideológico para que de alguna forma la gente que piensa como usted y que sigue la Revolución Ciudadana va a estar reflejada en los próximos estudiantes egresados de la Universidad Superior. Respecto a ideología, ojalá se transmita la ideología de este gobierno, la excelencia, y la hacer libertad, las cosas, libertad, justicia, hacer las cosas extraordinariamente bien, extraordinariamente rápido, pero nadie impone aquello, lo debería tener la universidad. En cuanto a orientación ideológica política, cada universidad, cada profesor tiene libertad para hacerlo. Lo que no pueden hacer es política partidista, politiquería barata. Pero otra cosa es que le demos $1.000 millones anuales a las universidades y tengan carreras hasta de ingeniería en cosmetría. Y nadie puede hacer nada porque son autónomos, estamos locos. Todos debemos arrimar el hombro en función de la necesidad del país, en función de un Plan Nacional de Desarrollo. Eso lo dice la nueva Constitución, aprobado por el pueblo ecuatoriano. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha implementado un sistema de becas ilimitadas a los mejores estudiantes para cursar en el exterior especialidades con las que no se cuenta en el país. Tuvimos oportunidad de conversar en Washington con este becario que estudia en la Universidad Virginia Tech. Voy a seguir una maestría en Economía para el Desarrollo con especialización en agricultura. Entonces, voy a adquirir, si todo sale bien, conocimientos suficientes para poder mejorar los procedimientos que actualmente tenemos en el Ecuador, en el campo, en el agro. ¿Sí? De pronto ser más eficientes con el dinero, ser más eficientes con la producción y sobre todo con el tiempo de nuestros campesinos. Uno de los objetivos de este gobierno es desarrollar la sociedad del conocimiento y para ello ha puesto en marcha el ambicioso proyecto llamado la Ciudad del Conocimiento, Yachay, palabra que en quichua significa saber, conocer. La propuesta de Yachay es articular áreas de conocimiento ligadas a una industria del conocimiento que nos permite esa transformación de ser un modelo primario exportador a un modelo terciario ligado al tema del conocimiento y la sociedad de la información. Pienso que la propuesta de Yachay, de la Ciudad del Conocimiento en Urcuquí, es un paso importante, pero nuestra opinión es de que debería existir una red de ciudades del conocimiento en el Ecuador. En el 2011, 30 de cada 100 bachilleres accedieron a la educación superior. Y la tasa de no participación en la enseñanza superior por razones económicas en el 2007, año en que usted llegó al gobierno, era del 45%. En el 2011 se ubicó en el 25%. Y sigue siendo una vergüenza, debe ser el 0%.
El único requisito para poder ingresar a la universidad debería ser capacidad académica, seriedad, esfuerzo, no condiciones económicas o sociales, así que tenemos que seguir trabajando muy fuertemente. Creemos que en el 2012 esa tasa va a bajar sustancialmente porque hay una serie de programas y ayudas que ha implementado el gobierno nacional.